de Twitter con representantes tanto la familia como la defensa de Leopoldo López. Es la familia Vargas Llosa completamente a favor de la oposición en Venezuela y bueno, y su presencia parece no gustar a algunos, ¿no? No, bueno, es obvio que no le gusta el gobierno venezolano, ¿no? Y si además lo someten a esa revisión tan exhaustiva, por lo menos no le han puesto droga o cosas por el estilo, ¿no? Como algunos se han quejado, algunos de la oposición, ¿no? Bueno, lo interesante es que este foro sobre libertad económica se da en paralelo con este anuncio de Maduro que habla de controles de precios, por ejemplo, ¿no? Que es la vía exactamente opuesta a la que propugna Vargas Llosa y el grupo que ha organizado este foro en el que él va a participar, ¿no? Se puede pensar que una vez más estas medidas del gobierno venezolano controlistas siempre llevan al desabastecimiento, siempre al final generan más inflación, entonces, y más aún en un contexto donde no hay divisas para importar y ni siquiera para importar los insumos para la producción, entonces... Claro, y además eso el término precio justo, ¿a qué le llaman precio justo? A mí sería uno muy barato, ¿no? Y no sé cuál sería la ganancia para el, bueno, el precio vende, justo ¿no? es el que determina el gobierno, ¿no? Entonces... Es muy en subjetivo, realidad es un poco más de lo mismo, ¿no? Es la misma política básicamente, ¿no? Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Colombia, ya que cumpliendo una resolución judicial, el Ejecutivo ordenó la restitución en su cargo del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha visto obligado a restituir en el cargo de alcalde de Bogotá al líder izquierdista Gustavo Petro, un mes después de haberlo destituido a solicitud del Ministerio Público. El mandatario dijo que es una decisión controvertida, pero como jefe de Estado debe respetar la ley y el equilibrio de poder. Pero de eso se trata la democracia, de eso se trata el respeto por la ley. Y quien debe dar el ejemplo de respeto por la ley, en primera instancia, es el propio presidente de la República. Por eso procedo en esa dirección. El mandatario tomó esta decisión por un fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Este señalaba que el Estado colombiano debía acatar las medidas cautelares pedidas a favor de Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un plazo de 48 horas. El 9 de diciembre de 2013, el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó a Petro por irregularidades cometidas en diciembre de 2012 en el manejo de la recolección de basura de la capital. Petro, de 54 años y exguerrillero del M-19, ha desmentido las acusaciones y ha dicho ser víctima de las posturas políticas y religiosas del procurador. Desde que Petro fue removido, Santos nombró de manera interina en la alcaldía al ministro de Transporte Rafael Pardo y luego a María Mercedes Maldonado, quien fue funcionaria de la administración Petro. Bien, nos vamos a Bolivia. Más de 10.000 soldados han salido a las calles, han pedido al gobierno poner en práctica las reformas que darán oportunidades a las tropas indígenas. Exigiendo hablar directamente con el presidente Evo Morales. Cerca de 10.000 soldados bolivianos de menor rango se declararon en huelga. Las tropas marcharon pacíficamente frente al Ministerio de Defensa pidiendo un trato más igualitario en las áreas de los salarios, la vivienda y los uniformes, pues dice ser víctimas de racismo y discriminación. Entre otras cosas, alegan que no pueden ascender debido a que no pueden inscribirse en academias militares de élite del país debido a sus antecedentes indígenas. Aunque la protesta se mantuvo pacífica, la tensión se incrementó cuando se informó que 4 de los líderes de las protestas fueron destituidos de sus cargos. La huelga se produce después de una ruptura de las conversaciones entre los soldados y sus oficiales superiores, y es la primera vez en la historia de Bolivia que tal número de soldados protestan públicamente contra el alto mando. Muy bien, justo comentábamos que hace 10 años Evo Morales era el que protagonizaba las protestas en las calles bolivianas. ¿Qué significa pues que los soldados salgan a las calles para protestar contra él? Bueno, eso pone en duda el principio de disciplina en el ejército, ¿no? En las Fuerzas Armadas es un grave, efecto contra ese principio, pero hay que poner un poco en contexto. Con Evo Morales las Fuerzas Armadas se han politizado. Han obligado a los altos mandos a adherir al proyecto gubernamental. Y no solo eso, recientemente han adoptado como lema, el lema de la guerrilla cubana y utilizada por los grupos izquierdistas de patria o muerte venceremos.
y eso está así incorporado como lema de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso de alguna forma crea un clima de politización que seguramente ha favorecido este tipo de acción, porque claro, es cierto, históricamente hay una discriminación contra las poblaciones, digamos, indígenas en las Fuerzas Armadas, ¿no?, que no podían acceder a los más altos cargos, ¿no? Incluso algunos, para poder seguir, digamos, su carrera militar, algunos de apellido indígena tenían que cambiarse apellido para poder seguir avanzando, ¿no? Pero hay que poner eso en ese contexto de la politización de las Fuerzas Armadas fomentada por el régimen, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a España. La escritora mexicana Elena Poniatowska recibió el premio Cervantes. En su discurso recordó al recientemente fallecido Gabriel García Márquez. En la ciudad española de Alcalá de Henares, donde murió Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, se entregó el premio que lleva su nombre la escritora Elena Poniatowska, que se une a los recordados Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol en el cuadro de honor de la literatura mexicana. Poniatowska es autora de más de 40 libros entre ensayos, novelas, cuentos y testimonios traducidos a más de 20 idiomas, entre los que destaca Hasta no verte, Jesús mío, o La piel del cielo. En su discurso rindió homenaje al recientemente fallecido Gabriel García Márquez. Pero con sus 100 años de soledad, García Márquez le dio alas a América Latina, y es ese gran vuelo el que hoy nos envuelve, nos levanta y hace que nos crezcan flores en la cabeza. El rey Juan Carlos consideró que la escritora mexicana siempre abre un lugar a la esperanza a través de sus relatos. En esta ocasión se premia a Elena Poniatowska, a quien honramos por su extraordinaria dedicación al oficio de escritora, por el entusiasmo demostrado en su ejercicio y por la profunda sensibilidad con que ha retratado la realidad mexicana de las últimas décadas. Es la cuarta mujer que recibe el premio Cervantes y la primera en ofrecer un discurso en el púlpito del recinto, donde vestía un colorido traje hecho por las indígenas de Oaxaca, en México. Hizo una encendida defensa de los pobres, de las mujeres, de los migrantes que buscan un mundo mejor, que constituyen una preocupación constante para ella, que refleja en sus novelas y en sus artículos. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir con música, agradeciendo antes a Francisco Belaúnde.